Ahora sí. Entonces la crítica asociada al problema de la carga teórica de la observación y la crítica asociada a la infradeterminación de las teorías eh, van a dar paso a una nueva concepción, a una nueva discusión en torno a la naturaleza de la ciencia, eh, que, 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 supone una serie de etapas, digamos, o de distintas posiciones a nivel filosófico. Un primer intento en esa línea es el que realiza Popper, quien introduce la idea de falsación para evaluar o para demarcar teorías científicas. Pero luego el trabajo de Popper se va a ver de alguna manera cuestionado por la visión que introduce Thomas Kuhn, donde donde comienza a jugar un rol relevante ya no solo la racionalidad interna de la producción de conocimiento científico, sino especialmente el desarrollo histórico y el contexto social en el cual ese conocimiento se produce. Esa puerta que de alguna manera abre Kuhn al, al poner atención a los procesos históricos de desarrollo del conocimiento científico, transforma o cambia radicalmente la filosofía de la ciencia que se hacía hasta Popper, donde se apuntaba básicamente a buscar un criterio de demarcación, de definición del conocimiento científicamente válido. Y es de ahí entonces que se desarrolla una serie de perspectivas que podríamos caracterizar como constructivistas, relativistas y más recientemente derivados derechamente a la sociología de la ciencia, donde lo que vemos es una perspectiva del conocimiento científico o una comprensión del conocimiento científico como una práctica social que, para la cual no disponemos de criterios o de condiciones necesarias y suficientes para determinarlo, para definirlo. Esto es parte de lo que van a encontrar ustedes en esta primera parte de la lectura en torno a qué es la ciencia. Una revisión, digamos, de distintas posiciones en filosofía de la ciencia en torno a cómo comprender el conocimiento científico. En esta discusión, justamente uno de los antecedentes claves es la noción de paradigma en Kuhn, la idea de que los paradigmas eventualmente compiten entre sí y que estos paradigmas no se remiten o no se reducen a, a una cierta racionalidad, sino que implican una cierta cultura, una forma de comprender, de interpretar, de trabajar frente a los fenómenos en el ámbito de una cultura científica. Bueno, esto es parte entonces de lo que aparece en las lecturas, como les decía. eh, yo espero que ustedes puedan hacer ese trabajo y de alguna manera den cuenta de él a partir de un ejercicio que van a encontrar en el aula virtual, que está en el formato de un taller, que se conoce, o en este caso como un cómic titulado La filosofía de la ciencia del póker. En este cómic ustedes van a encontrar algunos personajes significativos de esta historia que estaba relatada en lo que les decía en este capítulo anterior, especialmente algunos representantes de las distintas visiones en filosofía de la ciencia respecto justamente de cómo interpretar la naturaleza de la ciencia. Está Carnap como uno de los representantes del positivismo lógico, por lo tanto, un representante de la concepción heredada de la ciencia. Está Popper como uno de los críticos del inductivismo y defensor del falsacionismo, pero todavía en el marco de la idea de que la ciencia, digamos, descansa sobre una racionalidad específica, una racionalidad que la caracteriza.
Está también Thomas Kuhn, como les digo, que este autor que va a cuestionar la idea de racionalidad como una condición suficiente para caracterizar el conocimiento científico. Entonces, en el diálogo que se da entre estos autores, en este cómic, ustedes van a ver reflejadas sus posturas en torno a la ciencia. En el caso del cómic, la ciencia está representada por el juego del póker, es como una metáfora. Así es que yo les voy a pedir que revisen el cómic que está publicado en el aula virtual. Lo van a encontrar en la sección de introducción, donde dice taller, la filosofía de la ciencia del póker. Y una vez que lo puedan revisar con atención, realicen un par de actividades. Básicamente, que analicen las distintas posturas de estos tres autores que son más significativos y las comparen a partir de los antecedentes que están plasmados en este cómic. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que les he solicitado? Profe, Dígame. ¿esto se tiene que reenviar? No, les voy a pedir, voy a publicar aquí mismo en el aula virtual un foro. Entonces les voy a pedir que a través del foro ustedes den respuesta al ejercicio del taller. Ya, ¿Ya? ya. Bueno, junto con eso, para terminar, quiero hacerles una recomendación. En las diapositivas van a encontrar este enlace para una columna de opinión que se publicó ayer en CIPER y que me parece muy interesante y muy pertinente para la discusión que vamos a tener durante el semestre. Es una columna, por supuesto, vinculada con la contingencia, está relacionada especialmente con los criterios y el conocimiento disponible en torno a la, la transmisión del coronavirus entre los niños y por lo tanto la conveniencia o no de volver a clases presenciales. Lo interesante es que el autor, que es Jorge Fábrega, hace una revisión relativamente clara y exhaustiva de la bibliografía científica que se supone respalda las orientaciones de política en torno a esta decisión. Eh, Les pido o las invito y los invito a hacer la lectura de esta columna de opinión que me parece muy informativa, muy ilustrativa del debate en torno a la relación ciencia, tecnología y sociedad, que justamente es lo que nos queremos introducir. Espero que la próxima semana podamos comentar o podamos discutir parte de los contenidos de este texto. Eso es lo que quisiera pedirles y con eso quisiera que terminemos la sesión. Los invito entonces a hacer la lectura del capítulo inicial del texto de la OEI y complementar esa lectura con el ejercicio del taller. Entonces, profe, para la próxima semana no se lee el capítulo 2, que es la tecnología. Yo espero que ustedes vayan avanzando de todos modos en esa lectura. Si es que ya hicieron la lectura del capítulo 1, continúen con la lectura del capítulo 2 de todos modos. Mi intención la próxima semana es continuar con tecnología, efectivamente. Así es que, pero como les decía, lo que yo espero, más que hacer clases expositivas en esta grabación, en esta sesión, es que podamos hacer la discusión sobre los contenidos. Entonces, avancen con las lecturas tal cual estaban indicadas. De manera complementaria, yo les recomiendo esta lectura de Fábrega para ir entrelazando la discusión más, digamos, teórico-académica formal con la discusión más pertinente, más contingente y más aplicada
que tiene que ver en este caso con la contingencia. ¿Ya? Ya. Bastián dice, aún no me inscriben en el ramo. Ya, bueno, Bastián, la semana pasada les comenté que tengo un blog alternativo donde voy a publicar exactamente el mismo contenido del aula virtual. Ahí puse la dirección web, cursos.orp.cl. Vas a encontrar, no lo he actualizado aún, pero vas a encontrar en el transcurso del día una página de acceso a este curso y allí van a estar los materiales que vayamos utilizando, si es que todavía no tienes acceso al aula virtual. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario antes de que terminemos la sesión? ¿Comentario o Profe, yo pregunta? tengo una duda, Dígame. pero sobre el texto, Sí. cuando se menciona el hecho de la ciencia reguladora y esos temas de ciencia en políticas públicas, Ujú. estas se dan después, a posterior de lo que sucede con la sociología en la Universidad de Edimburgo, ¿cierto? Exactamente. Pero eso no se trabaja directamente en ese como grupo, ¿o no? Digamos que sí, es parte de parte de las consecuencias o del impacto que tiene estas perspectivas sociológicas de la ciencia, tiene que ver con los vínculos entre conocimiento científico, poder, regulación de la política, son derivados de esta perspectiva sociológica. Hay que de alguna manera visualizar justamente este proceso como una especie de continuo, ¿no? Desde, desde suponer que la ciencia tenía una racionalidad propia, interna y objetiva, que es sometida a una crítica constante, digamos, eh, intencionada en el sentido de que filosóficamente lo que se busca es encontrar los fundamentos a esos supuestos. Y ese proceso de revisión y crítica constante deriva en la comprensión de que la actividad científica es una actividad situada históricamente, socialmente, políticamente, y por lo tanto cuando queremos comprender lo que la ciencia es y el impacto que la ciencia tiene en la sociedad actual, no basta con mirar sus prácticas internas, sino que hay que mirar las relaciones con el contexto. Y esas son las aportaciones que se van introduciendo o que la filosofía de la ciencia va introduciendo en este desarrollo relativamente continuo desde el fasciacionismo popperiano hasta la sociología de la ciencia actual o los estudios de la ciencia. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, terminamos aquí la sesión. Mantengamos el contacto a través del foro asociado al taller y cualquier consulta o cualquier duda estaré a su disposición a través del correo electrónico también. ¿Ya? Espero que tengan una buena semana y que puedan avanzar lo mejor posible en sus distintas tareas. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, que estén bien.